Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a una sesión más de entrenamiento continuo sobre manejo clínico. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Silvia Azenet Arredondo Andrade. La doctora es especialista en medicina interna, también en el área de cardiología, y es médica adscrita al Servicio de Medicina Interna y Terapia en el IMSS, jefa de terapia intensiva en el Hospital Río de la Loza y también actualmente médica adscrita a la unidad de coronaria en el Hospital Star Médica. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a todos. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento por permitirme participar en este foro y sobre todo una felicitación a todo el personal que se encuentra escuchándonos y actualizándose continuamente en esta nueva pandemia que está afectándonos tanto médicamente, clínicamente, psicológicamente y emocionalmente. Entonces, espero que esta plática les sirva. Nos vamos a enfocar principalmente a lo que son factores de riesgo cardiovasculares y la afección cardiovascular que puede haber en esta enfermedad. Permítanme y permítanse hacer preguntas durante el transcurso de la plática. Y pues bueno, sabemos que este nuevo virus proviene de China, de la población de Wuhan, y fue descubierto en el 2019, fue codificado, y se asocia a un síndrome respiratorio parecido al SARS previamente en las epidemias mundiales que han habido. No ahondando en la epidemiología, este virus o este síndrome respiratorio está causado por el SARS-CoV-2 y en el febrero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud ya se determinó que es una pandemia mundial. En general, la definición de compromiso cardíaco por COVID se relaciona a elevación de troponinas mayor del percentil 99. Esto depende del rango de laboratorio que tengamos en nuestro hospital. Las alteraciones electrocardiográficas que se puedan relacionar, desnivel del ST, supradesnivel del ST o alteraciones de la repolarización del ST en el electrocardiograma, hasta en algunas arritmias que se pueden asociar. Podemos también tener alteraciones ecocardiográficas caracterizadas por hipocinesia global o segmentaria y caída de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Como lo vamos a ver más adelante, podemos tener otras alteraciones relacionadas en el ecocardiograma que compromete principalmente a cavidades derechas. Podemos tener dilatación del ventrículo derecho, disfunción sistólica del ventrículo derecho, dilatación aguda de las arterias pulmonares, y eso relacionado principalmente con la afección pulmonar tan importante, los mecanismos de reclutamiento que se utilizan en la unidad de terapia intensiva y en estos pacientes que tienen una alta gravedad y una afección pulmonar. Tenemos varios estudios, tanto metaanálisis como estudios de cortes, en donde encontraron incidencias de 7 a 28% de los hospitalizados. Es un alto porcentaje. Nosotros esperaríamos menos del 3% de afectación cardiovascular, como en un paciente normal. Sin embargo, hemos encontrado hasta en unas literaturas hasta 34%. Los pacientes que tienen mayores comorbilidades y los pacientes que tienen también edades más avanzadas son los que se relacionan más a complicaciones cardiovasculares y mortalidad. Y los pacientes que después de presentar un distrés respiratorio, un SIRA en grado severo, en 15 días empezamos a tener las afectaciones cardiovasculares. Tenemos que existen diferentes factores de riesgo cardiovasculares relacionados directamente con alta mortalidad y complicaciones en los pacientes que tienen COVID-19. Esta gráfica nos representa el daño cardíaco que podemos llegar a encontrar, la sobrevivencia que podemos tener con y sin afectación cardíaca. Y vemos que la mortalidad es alta, hasta un 50% cuando tenemos daño cardíaco. El tiempo aproximado en que nosotros empezamos a ver cambios cardiovasculares puede variar entre 14 y 21 días de que se presentó el primer síntoma del COVID-19. En esta corte, fue de 416 pacientes en Wuhan, tenemos una incidencia de casi 20% de daño cardíaco. O sea, de todos estos pacientes, 20% presentaron daño cardíaco severo. Y se demostró que fue un factor independiente de mortalidad intrahospitalaria.
Pero ¿cómo vamos a tener el daño miocárdico? ¿Cuál va a ser la patogénesis relacionada al daño miocárdico en los pacientes? Sabemos que el virus como tal se une a nuestros receptores ECA1 y ECA2, principalmente y mayor afinidad al receptor ECA2. Tenemos diferentes isoenzimas de la ECA, tenemos la ECA somática, la ECA testicular, y de la ECA somática se distribuye prácticamente en casi todo el cuerpo. Esta unión y esta afinidad que tenemos a la ECA2 nos va a producir un daño directo, ya que al internar el virus dentro de la célula a través de este receptor, la misma replicación va a activar los receptores de apoptosis y por lo tanto la célula va a morir. Otro mecanismo de afectación miocárdica la tenemos a través de la tormenta de citocinas. Tenemos dos comportamientos clínicos en los pacientes. Podemos clasificarlos prácticamente en dos grupos. El paciente joven y el paciente de edad adulta con factores de riesgo cardiovascular. La tormenta de citocinas la encontramos más en el paciente joven. El desequilibrio entre la respuesta TH1 y TH2. Los linfocitos sabemos que tienen un juego muy importante en esta fisiopatología y nos pueden provocar tanto afección vascular directa o como activar la respuesta con la tormenta de citocinas y ayudarnos a más daño miocárdico a través de las inmunoglobulinas, los anticuerpos como tal. El mimetismo molecular también nos puede jugar un papel muy importante en la fisiopatología. Todo esto en conjunto nos va a llevar a una reducción del flujo coronario, desestabilización de las placas de ateroma y los fenómenos de microtrombosis. Hay una sobreexpresión de los receptores ECA2 que están relacionados directamente al tratamiento que tienen los pacientes con ARA2 y ECA. Y ahí encontramos un mito en el cual se asociaba mayor infección y mayor riesgo de complicaciones en los pacientes que tomaban ese tipo de medicamentos. Esto ya se descartó. Hay varios estudios que, al contrario, encontraron hasta un factor protector por parte de los ARA2 y de los IECAs en los pacientes que tenían enfermedad por COVID y desarrollaban menos necesidad de asistencia mecánica ventilatoria. El SARS-CoV-2 se une al ECA2 y por lo tanto produce una lesión pulmonar directa. Decíamos que los pacientes que toman de manera crónica ARA2 y ECA van a tener una sobreexpresión de estas enzimas, de estos receptores. Y por lo tanto, al tener la sobreexpresión, se relacionaba que el virión se tenía más oportunidad de internalizarse en todas las células. Sin embargo, esta sobreexpresión y junto con el mismo virión va a ser un mecanismo de down regulation para que los medicamentos sigan funcionando adecuadamente. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, por lo tanto, se relaciona a una lesión pulmonar atenuada. Es un mecanismo protector. No se sabe todavía en la fisiopatología o la fisiología adecuada. Sin embargo, tenemos que los pacientes que toman sus medicamentos de manera estricta y que sobre todo tienen factores de riesgo cardiovasculares y que han continuado con una terapéutica estricta para la angina de pecho, para los pacientes con infarto, eventos vasculares cerebrales, tienen menos lesión pulmonar. Hay muchos tratamientos relacionados, por supuesto, a la ECA2. Entre ellos, la inhibición de la proteasa de transmembrana de serina 2 para inhibir la entrada viral. Las vacunas también, que pueden estar relacionadas al bloqueo de la proteína Spike, que es el mecanismo por el cual el virión se une a la célula. El bloqueo directo del receptor de los ECA2, lo cual probablemente esté totalmente descartado, puesto que tenemos ECA en todos lados. La liberación de ECA2 para la down regulation, o sea, que se administre ECA2 de manera exógena para ocasionar un mecanismo de down regulation. Sin embargo, el mismo virión puede provocar, al momento de que internaliza a través del receptor, un mecanismo de down regulation de los receptores.
La entrada viral lenta en las células va a disminuir, por lo tanto, la diseminación viral, que esa es la teoría, y por lo tanto puede tener una protección de la lesión pulmonar. Pero bueno, difícil que podamos inhibir a los CK2 porque no nada más tienen un solo mecanismo de acción fisiológicamente hablando dentro del cuerpo, sino que la distribución es demasiado extensa. En todos los tejidos prácticamente tenemos CK2. En este estudio se tomaron varios receptores y las células relacionadas a los receptores. ¿Qué células están con mayor concentración de K2? Y encontramos lo que ya está reportado en la bibliografía. Los neumocitos tipo 2 son los que más están relacionados a los receptores K2. Sin embargo, y esto es mecanismo de la fisiopatología de por qué el SARS-CoV puede afectar todo hasta el sistema nervioso central, es que la distribución es prácticamente en todos los órganos y sobre todo en el tejido endotelial que se distribuye a través de toda la vasculatura del cuerpo. Tenemos entonces que hay complicaciones relacionadas al sistema cardiovascular por el SARS-CoV. Muchos de los pacientes que presentan estas complicaciones van a tener como característica clínica la taquicardia en 72% de los pacientes. Ustedes en su manejo de ambulatorio o en el manejo intrahospitalario van a encontrar más de 70% pacientes con taquicardia. La hipotensión en un 50%, y esto se relaciona principalmente a la tormenta de citocinas, a la respuesta inflamatoria sistémica y al estado de choque que puede ocasionar. En algunos pacientes bradicardias y bloqueos, esto asociado principalmente a la administración de medicamentos exógenos como tipo la cloroquina. Cardiomegalia transitoria en el 11% de los pacientes. Ese es un dato que se ha estudiado más a partir del mes de febrero a la fecha a nivel internacional. Los pacientes se les toma una radiografía de tórax y tenemos una cardiomegalia importante. Lo importante relacionado a un índice cardiotorácico grado 2, que requiere probablemente de un estudio ecocardiográfico y que normalmente tomamos en cuenta más el daño pulmonar y nos olvidamos del corazón mientras estemos con unas presiones perfusorias preservadas. Entonces, sería importante relacionar en diversos pacientes, de acuerdo a la clínica, solicitar un estudio FAST, ecocardiográfico o un ecocardiograma formal. En algunos pacientes también encontramos otros tipos de arritmias rápidas como las taquicardias auriculares o la fibrilación auricular. Varios estudios han encontrado enfermedades cardiovasculares subyacentes y de ahí empezaron a tomar los factores de riesgo que originaban la mortalidad alta y la relación con la asistencia mecánica ventilatoria. El infarto agudo del miocardio como enfermedad cardíaca persistente lo encontraron muy asociado a los pacientes con SARS. Y en estos pacientes encontraron datos de disfunción sistólica, o sea, caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y también alteraciones en lo que es la relajación del ventrículo izquierdo durante el periodo agudo que se va resolviendo conforme el seguimiento. He ahí la pauta importante de empezar a hacer el diagnóstico. En otros estudios se han encontrado hasta vegetaciones asociadas de 5 a 12 milímetros que van disminuyendo conforme se está otorgando el tratamiento. La válvula más afectada es la mitral, la tricúspide y la aorta. En los pacientes también en Singapur, más bien algunos exámenes post-mortem encontraron pacientes con TEP. Eso también lo relacionamos en los hallazgos anatomopatológicos que se llevaron a cabo en Italia. Trombosis venosa profunda, como los fenómenos de macrotrombosis y microtrombosis con infarto subendocárdico y enfermedad arterial coronaria oclusiva. ¿Qué es lo que está pasando a nivel del ventrículo izquierdo? Tenemos una sobrecarga importante. Decíamos que hay dos tipos de pacientes, los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular mayores y menores, recordemos algunos de ellos, diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, y algunos menores como obesidad, sedentarismo. Entre estos pacientes
tienen un riesgo más importante de tener deterioro de la función, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y hay varias series en las cuales se han demostrado que este deterioro es transitorio. Una vez que el paciente se va recuperando, saliendo de la asistencia mecánica ventilatoria, el paciente puede volver a su FEBI normal. Varios de los pacientes que se estudiaron en este estudio se encontraron que 14 con ventilación mecánica de estos tuvieron alteraciones en la relajación. Eso lo podemos determinar a través del ecocardiograma. Tuvieron también disminución del gasto cardíaco y fue estadísticamente significativo. Al igual que la alteración aquí en esta tabla, la alteración de la relajación del ventrículo izquierdo la vamos a tener a través de la válvula mitral. Y vamos a medir la onda E y la onda A en un trazo Doppler pulsado. Lo que llama la atención de todo esto es la recuperación clínica. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con mayor mortalidad en estos pacientes? El análisis sistemático de más de 600 pacientes con MERS-CoV, esto fue de la epidemia previa, encontraron que las enfermedades cardíacas subyacentes, hipertensión arterial, diabetes y obesidad eran factores de riesgo de mortalidad alta, de alta mortalidad en esta afección. Y otros factores de riesgo que encontraron fueron edad, sexo masculino, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria previa y cáncer. Con base a estos resultados, entonces vamos a tener que los estudios en China se relacionaron con mayor alteración a nivel de la función sistólica del ventrículo izquierdo en los pacientes que tenían estos factores de riesgo cardiovascular altos. Tenemos entonces que la edad también es un papel muy relevante dentro de las afecciones cardiovasculares en los pacientes con COVID. Todos los pacientes que tienen arriba de 40 años, estos pacientes más factores de riesgo cardiovascular y sobre todo los obesos, tienen mayor disfunción del ventrículo izquierdo y también de cavidades derechas, siempre y cuando están relacionados a la intubación prolongada. En esta serie de casos, 1,099 pacientes fueron confirmados con COVID-19. La mediana de edad fueron de 47 años. El 40% fueron mujeres. Los síntomas más comunes fueron los malestares generales, como tipo fiebre y tos y diarrea. Encontraron la incubación de 2 a 7 días, con alteraciones a nivel radiológico, con la opacidad en vidrio esmerilado, linfocitopenia, trombocitopenia y leucopenia. Empiezan a asomarse aquí algunos otros factores de riesgo, como es la trombocitopenia. La enfermedad grave ocurrió en 15% de estos pacientes. De estos 15 pacientes, 5% estuvieron en la UCI, 2.3% intubados y 1.4% falleció. Las comorbilidades más comunes que encontraron en estos pacientes que fallecieron fue la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria. Las complicaciones al SIRA fueron un 15% y el choque séptico fue al 6.4%, que esas son las estadísticas en China. Como vemos, o lo que estamos subrayando nosotros en la tabla, es el choque séptico. ¿Cuántos pacientes tuvieron choque séptico? ¿Cuántos tuvieron síndrome de distrés respiratorio? Y de todos estos, en algunos otros estudios, la mortalidad la encontraron en personas mayores de 85 años, pero esto en China. Lamentablemente nuestra población es totalmente diferente y nosotros hemos encontrado hasta mortalidad a partir de los 40 años y una mortalidad elevada y sobre todo relacionada a la obesidad y más en pacientes hombres. Cabe destacar en este estudio que si bien la mortalidad sigue siendo en personas mayores de 85 años, seguida de pacientes de 65 a 84 años y hasta 1,3% de 55 a 64 años, en nuestra población, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, los rangos de edades han disminuido según las cifras de Estados Unidos. Estas cifras relacionan a la estancia intrahospitalaria, que es principalmente en los pacientes de 65 años en adelante, y la relación que tienen con el SIRA. ¿Cuáles son las características que encontraron allá en China con respecto a los factores de riesgo asociados a mortalidad y severidad?
Además de la hipertensión y la diabetes, las enfermedades cardiovasculares previas. Entonces, paciente que tiene una enfermedad coronaria, tiene antecedente de infarto, independientemente que sean hipertensos o diabéticos, son los que sean hombres o la edad más de 65 años, tienen mayor riesgo de mortalidad y de caer en un síndrome de distrés respiratorio. Las infecciones bacterianas secundarias se han asociado mucho a este tipo de pacientes, de los cuales el SIRA 29% se ha encontrado relacionado, la viremia en 15%, y vean cómo el 12% de la lesión cardíaca aguda con elevación de troponinas se encuentra en un 12%. Es una alta incidencia de lesión cardíaca. La lesión cardíaca como tal se puede manifestar a través de diferente clínica. Puede causar tanto miocarditis, pericarditis, infarto agudo del miocardio, arritmias, como lo vamos a ver más adelante. En varios estudios se siguieron estudiando lo que son los factores y empezaron a encontrar los rangos o los puntos de corte de las troponinas, como tanto de la troponina de alta sensibilidad, y estuvieron observando cuál es el que se relacionaba y a qué afecciones tenían. Entonces tenemos que la lesión cardíaca se empezó a definir con una troponina I de alta sensibilidad más de 28 picogramos, lo cual se encontró un incremento de más de 28% de los pacientes que no sobrevivieron a esta infección y en 15% de los sobrevivientes. Todo esto, lo que es la afección y la elevación de la troponina I, tenemos que tenían datos francos de insuficiencia cardíaca con una tasa de mortalidad elevada. Al igual que todos estos pacientes empezaban con troponinas elevadas, se relacionaban también con SIRA, 67%, lesión renal aguda, 23%, que ya tenemos múltiples fisiopatologías también de la lesión renal aguda, disfunción hepática por los fenómenos de microtrombosis, la lesión cardíaca 23%, que es mixta la lesión porque tenemos muchos receptores CK2 ahí también, y las afectaciones con respecto a la mecánica ventilatoria con los neumotórax. Todo esto se relacionaba, entonces, paciente que nos llega a nosotros con criterios de severidad, debemos de tomar la troponina como un estudio de alta calidad y que nos va a dar una predicción de mortalidad. En estos estudios, la mayoría de pacientes que fue una N de 20 sobrevivieron, 32 no sobrevivieron y la tasa de comorbilidad fue de 40% en enfermedad cardiovascular. Y ahí no estábamos hablando más que nada de insuficiencia cardíaca e infarto agudo del miocardio, sino también encontraron eventos vasculares cerebrales. El daño miocárdico causado por el COVID puede relacionarse a múltiples factores, o ya sea un mecanismo de daño directo, y el otro es por la tormenta de citocinas, la liberación de inmunoglobulinas, anticuerpos, que por lo tanto, por mimetismo, empiezan a atacar a nuestros miocitos. Esta miocarditis es relacionada como las que nosotros hemos observado junto con otros virus, bacterias, hongos y protozoarios que nos pueden ocasionar una infiltración del miocardio por células mononucleares intersticiales, que esa es la mayor, en los cortes histológicos es lo que más se ha encontrado, sobre todo en pacientes jóvenes, y el incremento de la isquemia por factores protrombógenos, como ya se ha visto en algunas otras pláticas, los factores protrombógenos relacionados con el COVID provocan alteraciones en la microvasculatura, en el endotelio, por lo tanto nos van a llevar a una ruptura y a una necrosis del miocito. Esto nos va a llevar elevación de troponina I, BNP, PCR, procalcitonina y con respecto a la tormenta de citocinas y todos los factores de inflamación, la linfopenia. Si nosotros tenemos un paciente con alta gravedad, con troponinas elevadas, con BNP elevado, con una PCR elevada, una procalcitonina elevada y con datos de linfopenia, tenemos una alta incidencia de arritmias malignas, daño renal agudo, coagulopatía aguda, pero sobre todo de afección cardíaca relacionado con infarto y con choque cardiogénico, junto con el SIRA per se que está ocasionando el virus.
Cuando los pacientes estaban tomando de manera crónica IECAS y ARA2, en el grupo de la troponina alta no se asoció con tasa de mortalidad. Entonces, he ahí el énfasis que debemos de tomar, tanto los médicos que estamos en primer nivel de atención, continuar con el tratamiento estricto en los pacientes cardiópatas, no suspenderlo. Los eventos coronarios agudos que están relacionados a esta enfermedad se puede deber a un infarto tipo 2, el aumento de la demanda miocárdica desencadenada por las infecciones o por el cuadro infeccioso agudo. Por lo tanto, las citocinas circulantes liberadas podrán conducir a inestabilidad y ruptura de la placa de aterosclerosis. O sea, no es un infarto tipo 1 como el que nosotros vemos normalmente, sino un infarto tipo 2. Mayor demanda con poco aporte. Esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero este tipo de insuficiencia cardíaca, ¿cómo la vamos a tratar? Según las guías internacionales, dicen el mismo tratamiento que puedes utilizar en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero aquí lo único que está establecido como inotrópico es la dobutamina. Hasta ahorita no hay estudios con levosimendan o con algún otro inotrópico que esté relacionado para la enfermedad por COVID. Me parecería una alternativa viable, pero necesitaríamos ver más estudios. La insuficiencia cardíaca en los pacientes, vamos a tener una descompensación hemodinámica durante el estrés de la infección, la elevación de la troponina T nuevamente como marcador de alta mortalidad, el NT-proBNP, hay mayor deterioro del curso clínico hasta llegar a la muerte. Entonces, la mortalidad es altísima una vez que llegan las afecciones cardiovasculares. Sumergiéndonos un poco más en la literatura, tenemos varios casos clínicos que ya están reportados. Esta es una paciente que empezó con datos de alteraciones del ST. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde vemos una elevación del ST en la cara inferior. D2, D3, tenemos una elevación de 1 milímetro aproximadamente. ABF, que ve en la cara inferior, tenemos esa elevación. La imagen en espejo, vemos B1, B2, B3. B1 está negativo, tenemos un infradesnivel del ST y tenemos datos de repolarización precoz en B2, B3, B4 y B5. Vean cómo el ST, el punto J, que es la unión que tenemos entre el QRS y la onda T, ese punto J no es nada normal, está elevado. No cumple con criterios de infarto agudo al miocardio. Pero vemos que están todas las caras afectadas, tanto la anterior, la lateral, como la inferior. Esta es la radiografía de tórax de este caso clínico. Esta es una persona italiana. Vean cómo la radiografía tal vez no sea una buena toma por las escápulas que las tenemos todavía dentro del parénquima pulmonar, pero tendremos de manera apreciativa una cardiomegalia importante. Y los infiltrados que tenemos a nivel del lóbulo medio del hemitórax derecho. Al tener unos cambios electrocardiográficos así y una cardiomegalia, hay que sospechar altamente de miocarditis o miopericarditis. No tenemos en esta radiografía, bueno, pareciera aquí un signo de doble silueta que se relacionaría al derrame pericárdico. La miocarditis ocasionada por el COVID va a producir inflamación focal o global, necrosis y finalmente disfunción ventricular. Y la respuesta inflamatoria exagerada va a ocasionar, por lo tanto, lesión miocárdica. Por lo tanto, si bien las guías internacionales te dicen que los corticosteroides son el segundo o hasta la tercera pauta de tratamiento para atenuar la inflamación, ultraestructuralmente tenemos que empezar el tratamiento, pero vamos a empezar aquí con la controversia, con el AINE. El AINE puede disminuir el avance de la miocarditis, que nos lleva al fin y al cabo a un deterioro importante de la FEBI, así como el uso de algún inmunomodulador, que el que más utilizamos es colchicina, dependiendo si tiene derrame o no. Ultraestructuralmente se sigue investigando al receptor de la IECA relacionado con la miocarditis. Esta paciente se le hizo una resonancia magnética, que es el diagnóstico prácticamente de una miocarditis, y vemos un realce importante en las imágenes T1 y T2 del tejido miocárdico, y es una imagen en parches. Vemos unas partes más
hiperdensas, que es lo que se ve más iluminado, y unas imágenes hipodensas, un patrón moteado difuso generalizado, y estas imágenes generalmente se acompañan de movimiento. El movimiento, para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se puede determinar perfectamente en una resonancia magnética, y de hecho es hasta más sensible que hacerlo en un ecocardiograma, y por lo tanto pueden asociarse a un mayor deterioro. Si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno de una miocarditis, podemos evitar una alteración ya que quede permanente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que tenga un alto impacto en el pronóstico del paciente. Muchas de las complicaciones, decíamos, a nivel cardiovascular se van a relacionar. Miocarditis, que es un proceso inflamatorio, el otro va a ser a través de los infartos o la cardiopatía isquémica. Pero ¿cómo se siguen tratando este tipo de padecimientos? El tratamiento va a ser a través, si es en caso de un infarto o una enfermedad isquémica, antiplaquetarios. Medicamentos de tipo estatinas. Las estatinas que nosotros utilizamos y las que están aprobadas a nivel internacional son la atorvastatina y la rosuvastatina, a dosis altas. Altas me refiero a dosis máxima, para que tengan los llamados efectos pleiotrópicos, estabilizador de placas, eliminación de radicales libres. Los beta bloqueadores también se van a seguir utilizando, siempre y cuando no tengamos una afección vascular, o podemos utilizar beta bloqueadores altamente selectivos. Los antiplaquetarios seguimos utilizando clopidogrel, aspirina, y en caso de que tengamos pacientes con infarto agudo del miocardio relacionado con choque cardiogénico, vamos a hacer lo que las pautas internacionales del manejo de los infartos nos proponen. Los inhibidores de la ECA siguen siendo el tratamiento estándar para evitar el remodelamiento miocárdico y con la finalidad de empezar un programa de rehabilitación aunado al tratamiento farmacológico. Los fármacos antivirales y los fármacos antipalúdicos que se habían estado utilizando, pues algunos se relacionaron como la cloroquina, arritmias y hasta mayor mortalidad. Entonces, si se siguen utilizando, que ahorita ya la OMS dice, bueno, la FDA dice que siempre no, entonces tener siempre cuidado en el electrocardiograma basal, sobre todo en pacientes de riesgo. Esto es un caso clínico reportado que nos va a documentar el daño directo que hace el virión a través de los miocitos. Se internaliza, se replica y por lo tanto activa las vías de muerte del miocito. No solamente afecta al miocito, también afecta al tejido estructural como los fibroblastos, los miofibroblastos y los fibroblastos, que son las células de sostén de nuestro tejido. Estos pacientes que empiezan a tener datos de choque cardiogénico por disfunción miocárdica, llama la atención la excelente respuesta que tiene a la terapia sustitutiva, que es el ECMO. Estos pacientes tienen como terapia puente un tiempo con este dispositivo y mejoran prácticamente, si no es que a recuperar la función sistólica del ventrículo izquierdo antes de la enfermedad. Las biopsias son muy importantes, han hecho muy pocas biopsias. En el Instituto Nacional de Cardiología están haciendo bastantes biopsias, tanto renales como miocárdicas, y también estudios anatomopatológicos en diversos órganos. Entonces, todavía nos falta, por lo menos en México, reportar más casos, pero en en específico se visualizaron las partículas de virus infectando y haciendo su daño hacia el miocito. Hay otro marcador sérico que nos va a ayudar a predecir si el paciente va a tener eventos trombóticos o no. Entre ellos es el dímero D, y el dímero D ya está documentado, debe de ser más de 1000 nanogramos por mililitro, y se va a asociar a 18 veces el incremento del riesgo de mortalidad. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos una troponina T o una troponina I elevada más un dímero D mayor? Las guías de hematología que se refieren a la trombosis, ellos refieren que la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas en estos pacientes con múltiples factores de riesgo es una medida adecuada para darles manejo. Otras bibliografías, sobre todo las relacionadas con los intensivistas, es que debe de continuar la heparina de bajo peso molecular, pero a dosis profilácticas. Entonces,
creemos que es, y lo que se ha documentado es que marcadores serológicos de alta probabilidad de trombosis más factores de riesgo cardiovascular, dejar una terapia que sea terapéutica va a disminuir el riesgo de eventos isquémicos, infartos a nivel tanto miocárdico como eventos vasculares cerebrales y renales en los pacientes susceptibles. Este es un cuadro en donde podemos, se conjunta cómo las infecciones víricas, sobre todo en este caso el SARS, pueden tener daño miocárdico. Entonces, infección directa, el daño vascular directo, la respuesta inflamatoria sistémica, lo que es la tormenta de citocinas, el estado hipercoagulable per se de la sepsis, la estimulación simpática, eso es algo también muy importante. Dijimos que la mayoría de pacientes tienen taquicardia, tienen datos de arritmias, pero sobre todo taquicardia que puede estar relacionado por las interleucinas que se están liberando en el momento. Entonces, al aumentar la respuesta adrenérgica, tenemos mayor trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y recordemos que nuestro corazón se perfunde en la diástole. Las arterias coronarias perfunden a nuestro corazón en diástole. Si la diástole se acorta, entonces no hay una adecuada perfusión y por lo tanto vamos a tener eventos isquémicos. Los pacientes que tienen también síndrome de distrés respiratorio, sabemos que nuestro ventrículo derecho es de una histología muy delgada. Es un músculo muy delgado a comparación del ventrículo derecho y lo que no nos tolera nuestro ventrículo derecho es la presión. Nos puede tolerar volumen y ese es el tratamiento de la afección de cavidades derechas, pero no nos va a tolerar presión. Y por lo tanto va a haber aumento en la demanda miocárdica de oxígeno y eso nos va a llevar a falla cardíaca. La otra fase de la fisiopatología es la miocarditis, las necrosis, la invasión de los tejidos a través de los linfocitos T, y también de los macrófagos, que son de los que más van a jugar los roles de inflamación. Las citocinas proinflamatorias como tal, por lo tanto, van a ocasionar una depresión miocárdica, y pues esto en general se va a relacionar tanto a infarto, falla cardíaca y arritmias. Bueno, todos sabemos que los pacientes con COVID tienen hipoxias severas y que no registran y que no hay un registro adecuado de cómo está saturando el paciente y no correlaciona con la clínica. Al paciente vemos que está en decúbito supino, está caminando, está en bipedestación con una saturación hasta de 30%. Y no hay datos evidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Este virus es muy, muy interesante porque también nos afecta los vasoreceptores y los quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central. Esto nos va a llevar a hipoxias agudas y estas hipoxias agudas otra vez van a tener comprometido el oxígeno miocárdico que necesita nuestro corazón para seguir dando el aporte del gasto cardíaco por la infección aguda. Va también a dar desestabilización de las placas de ateroma y por lo tanto empieza otra vez la cascada isquémica. Hay muchos casos clínicos ya reportados en la literatura y lo que me ha llamado mucho la atención en la consulta particular y en consulta externa es que la mayoría de pacientes o que han tenido una afectación severa pulmonar por el SIDA y que ya está en periodo de fibrosis, vamos a ver una afectación de cavidades derechas muy importante. Pero ¿qué pasa con los pacientes jóvenes? Los pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, que son delgados, que hacen ejercicios y que presentan disnea en el periodo de convalecencia, que a las 2 semanas están teniendo disnea cuando están subiendo escaleras o cuando están caminando 200 metros. La miocarditis pasa muy desapercibida, la pericarditis pasa muy desapercibida, no lo tomamos en cuenta. Hacemos la tomografía y no vemos los dobles contrastes que pueden existir a través de los derrames pericárdicos. Entonces, este tipo de pacientes tienen una afección muy severa a nivel cardiovascular y raramente en nuestra
ámbito de hospitalización tomamos un electrocardiograma y vemos cambios a nivel de la cara anterior o cambios que no habíamos tenido, cambios muy específicos que se pueden relacionar hasta en una fase tardía ya de un derrame pericárdico o de una pericarditis. Y nosotros los vamos a ir captando ya en etapa de disfunción diastólica. La disfunción diastólica duele, provoca una angina. La disfunción diastólica provoca disnea. Así como los derrames pericárdicos que empiezan a dar datos de fibrosis, nos van a provocar un patrón restrictivo en la mecánica ventricular y por lo tanto se puede asociar a disnea. ¿Qué es lo que nos va a impedir que estos pacientes nos progresen o que disminuyan la clase funcional? Es una detección oportuna de la afectación cardíaca. Tomando en cuenta algo que también nos ha llamado la atención, pacientes que han estado bajo asistencia mecánica ventilatoria con CIRA severo, encontramos disfunción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero la encontramos hasta 15 días posterior al alta, o sea, al mes de que el paciente tuvo la afectación miocárdica, podemos tener FEBIs deterioradas. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros empezar tratamiento oportuno, rehabilitación oportuna y por lo tanto recuperar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y mejorar por lo tanto el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Enfermedades autoinmunes que están relacionadas también a la enfermedad por COVID es la miocarditis de Takotsubo. El Takotsubo es una alteración se presenta prácticamente con elevación del ST como si fuera un infarto agudo del miocardio relacionado con la alteración de la movilidad de la pared del ventrículo izquierdo directamente con la teoría de la liberación de catecolaminas. Las arterias coronarias se van a encontrar limpias en un cateterismo, va a haber elevación de biomarcadores, puede haber datos de necrosis, pero esto es reversible. Se asocia más a mujeres. Esta tabla está muy bonita porque nos habla sobre las etapas que van transcurriendo durante la infección por COVID. La primera etapa es la etapa temprana de la infección, donde empieza a haber la respuesta inflamatoria, vemos que hay fiebre, hay tos, los datos de diarrea y hematológicamente empezamos a ver linfopenia. Esto va a tardar aproximadamente 5 días, que es el periodo más infeccioso del virus. De 5 a 10 días vamos a encontrar la etapa 2. Ya empezamos a ver datos de afectación pulmonar, entonces le llaman la fase pulmonar, donde vamos a tener ya alteraciones a nivel radiológico y alteraciones a nivel tomográfico, característicos de esta afección. Pero vean que después de los 10 días vamos a empezar a tener afectaciones mixtas, tanto la afectación pulmonar como la afección cardiovascular, con elevación de biomarcadores. Y esta etapa es donde o es la etapa en que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad y que ambas disfunciones, tanto la cardíaca como la pulmonar, hagan conjunción y por lo tanto lleven a una mortalidad. Como conclusión, este virus nos va a dar diferentes afecciones, pero la cardiovascular, así como la pulmonar, se relaciona a mayor mortalidad. Tal vez la pulmonar se relaciona hasta una mortalidad del 40 al 50% y la cardiovascular el 26%, pero la calidad de vida, cuando no tenemos una afección cardiovascular determinada, disminuye, tanto a 5 como a 10 años. Hay diferentes factores de riesgo, entre ellos la edad, tenemos el sexo, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica relacionadas con mayor mortalidad. La edad, dependiendo de la edad, tenemos 2 grupos. El grupo de más de 65 o el grupo de menos de 65. El de más de 65 años con factores de riesgo cardiovascular, aunado, se van a relacionar a más trombosis, respuesta inflamatoria sistémica, arritmias y disfunción ventricular. Pero la edad de menos de 65 años en pacientes más jóvenes se puede relacionar más a la tormenta de citocinas y por lo tanto provocar más afecciones de lo que nosotros consideramos autoinmune, como miocarditis, pericarditis, arritmias y derrames pericárdicos. Estos pacientes de más de 65 años relacionados más a infarto agudo del miocardio, enfermedad microvascular y evento vascular cerebral. Y creo que esto. Muchísimas gracias, doctora. No sé si existe alguna duda por parte de los asistentes del día de hoy. Recuerden que pueden alzar la mano, nosotros podemos abrir su micrófono
Nuevamente les recordamos que no existen dudas pues que sean consideradas tontas o sin fundamentos, entonces anímense y también si gustan podemos leer la pregunta, ustedes la escriben y nosotros se la podemos leer a la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Aquí San Juan Guevara pone ponencia muy destructiva y concreta. También la felicitan, doctora. Muchas gracias. En lo que se animan, entonces, doctora, ¿usted recomienda de entrada sí a los pacientes que vemos que llegan a un área, por ejemplo, de triage, que llegan con síntomas de gravedad y que además se les está haciendo, se le evalúa y consideramos que tenemos factores de riesgo, también que así como se le está haciendo una radiografía de tórax o en donde haya tomografía, que también se le tome un electro mínimo y troponina, si existiera, sí, ¿no? Sí, doctora, definitivamente el triage no solamente debiese comprender una radiografía de tórax y como tal hasta una gasometría, sino que también algo más sencillo que es un electrocardiograma. Podemos detectar arritmias, datos basales, tener datos basales por si hay un cambio en los pacientes y sobre todo ya cuando tenemos al paciente hospitalizado, porque cuando tenemos una enfermedad moderada a severa, tomar los marcadores biológicos como tipo dímero D, fibrinógeno, transferrina y las troponinas. Tal vez en algunos lugares de segundo nivel solamente se cuenten con el trombotest, pero yo creo que es lo suficiente como para nosotros justificar el uso de una heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y evitar, por lo tanto, eventos vasculares cerebrales e infartos agudos del miocardio. Muchísimas gracias, doctora. Aquí María de la Cruz Ruiz Jaramillo pregunta si se ha visto rhabdomiólisis como efecto secundario de atorvastatina. No, doctora, ahorita no se ha documentado nada en la literatura, o bueno, hasta ahorita lo que he revisado, no hay rhabdomiólisis documentada con el COVID y con infarto agudo del miocardio que tengan atorvastatinas. Sin embargo, sí sabemos que las estatinas en combinación con los fibratos pueden tener este efecto adverso. Y de hecho lo pueden manifestar los pacientes con dolor o sensación de cansancio en extremidades. En estos casos siempre se va a valorar el riesgo-beneficio. Hay que buscar el tipo de estatina que le pueda acomodar al paciente. De las dos ya indicadas a nivel internacional, atorvastatina, rosuvastatina, pero si ninguna de las dos tolera, tenemos otras como tipo simvastatina, o en dado caso lo que tenemos nosotros a nivel público es la pravastatina, que es pero son dosis altas. Entonces buscar cuál es el medicamento que le acomoda al paciente, que es algo un poco difícil, pero que al final sí nos va a tener una buena repercusión en el paciente, pero en COVID no lo hemos visto. Muchísimas gracias. José Alfredo López pregunta, de todos los medicamentos que están usando actualmente, ¿cuál considera usted que es la combinación más cardiotóxica? La de la cloroquina con la citromicina y la ivermectina. Esas tres creo que son las más relacionadas, pero per se la pura hidroxicloroquina puede ocasionar hasta taquicardia ventricular. Entonces, creo que es la que ahorita la FDA ya está echando para atrás. Uh-huh. Y ahí con mayor razón no iniciar nada de esos tratamientos si no se tiene un electro basal. Por supuesto. Yoma Luisa Carrasco pone, ¿qué tratamiento se le podría dar a un paciente que se encuentra en la primera etapa? Desde que empiezan con la fiebre, el medicamento antiviral, el tratamiento con la citromicina y la ivermectina, que es lo que ahorita se está utilizando, pienso que, se ha demostrado que tiene mejor efecto, pero iniciando los síntomas, tanto que el paciente esté con la fiebre de 38 grados o que esté con datos de tos, desde ese momento empezar este tratamiento. Cuando tenemos ya afectación a nivel pulmonar, sí asociar el antiviral tipo Kaletra. Muchísimas gracias, doctora. Le ponen nuevamente muchas felicitaciones. Muchas gracias. Que agradece mucho la plática puntual. Y pregunta Oscar aquí, ¿qué opina de la tromboprofilaxis posterior al egreso de un paciente que sí desarrolló SIRA? Estoy súper a favor de la tromboprofilaxis. Y es más, hasta no está documentado hasta ahorita,
Si tengo pacientes con factores de riesgo, que es obeso, tiene dislipidemia, es hipertenso, es diabético, un paciente con insuficiencia venosa crónica, yo de manera particular hasta, y no está nada documentado, digo, de manera particular, he dejado hasta anticoagulante del tipo rivaroxaban o apixaban en pacientes de riesgo. Obviamente, lo que sí está establecido que una vez que el paciente se egresa, por lo menos una semana más estar con enoxaparina a dosis profilácticas. Sí, muchas veces dejamos el tratamiento y una vez que se va a casa creemos que ya no es necesario, pero pues ahí es cuando se presentan nuevamente los eventos, ¿no? Uh-huh. Abdías pregunta, primero le dice que excelente ponencia, muchas gracias. Pone, entonces los días más críticos para el paciente es a partir del día 10 y hasta cuándo termina el riesgo, por así decirlo, de que pueda tener mayor mortalidad o mayor riesgo de complicaciones. El día 10 es el día en el que se definen dos cosas, vive o muere prácticamente. En el día 10, si tiene deterioro respiratorio, acuérdense que ya un paciente que ya está con SIRA, tiene alta, es un volado prácticamente, 50% probabilidades de salir y 50% probabilidades de morir. Entonces, en el día 10 es el periodo crítico, en donde vamos a observar si hay mayor deterioro de la saturación de oxígeno, si hay mayor deterioro con respuesta inflamatoria sistémica, la fiebre no se quita, ahí en ese momento se puede definir. Y si requiere de asistencia mecánica ventilatoria, se abre otro paréntesis y decimos 50 y 50%. Lo cardiovascular se viene presentando hasta los 14 a 21 días. Hasta 21 días posterior a la infección vamos a tener ya las afecciones cardiovasculares. Entonces, yo es lo que invito a todos mis pacientes y a todos mis compañeros y colegas que han pasado por este tipo de infección a el tratamiento de las secuelas de este virus. Aquí hay otra pregunta de la doctora Diana Santos. Dice, buenas tardes. En el momento en que los pacientes se encuentran con miocarditis, el tratamiento sería dar corticosteroides, de preferencia metilprednisolona, y si se llega a presentar o documentar insuficiencia cardíaca, ¿se debe apoyar al paciente con qué medicamento? Muy buena pregunta, doctora. Al momento que el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca aguda, se le da el tratamiento convencional, tanto para los síntomas, como es el diurético de ASA, y en dado caso, si tenemos ya corroborado por medio de un gasto cardíaco, que hay una disminución del índice cardíaco de menos de 2.2, empezar el tratamiento inotrópico. Podemos empezar el tratamiento inotrópico con dobutamina. Eso es lo que está ya estudiado o lo que se utilizó mucho tanto en Italia, que fueron mortalidades altas por los factores de riesgo, por el tipo de población que tienen allá en Italia. Utilizaban dobutamina. Hay otros inotrópicos que podemos utilizar, y hablo de considerando nuestro sistema de salud. La digoxina también podría ser un inotrópico que podemos utilizar en caso de no contar con dobutamina o un acceso venoso central, adaptándonos a cada una de nuestras instituciones. Uh-huh. Y la afección de la miocarditis es muy interesante. Si es un paciente joven, sabemos que los AINES están contraindicados en la mayoría de la infección aguda del COVID. Pero en específico hay dos AINES que sí se pueden dar en la miocarditis y también en las que están relacionadas con COVID, que es el ibuprofeno y el naproxeno. El naproxeno no tiene mayor mejoría para la miocarditis, pero sí el ibuprofeno. Y la otra es utilizar un inmunomodulador. Si la miocarditis ya constatada con troponinas elevadas, cambios en el ST y qué más si tuviéramos una resonancia magnética, y tenemos deterioro de la FEBI, empezar medicamento antirremodelado cardíaco. ¿Qué antirremodelado cardíaco? El IECA, un ARA2. Hay unos estudios que salieron que están muy interesantes con el Entresto, que es sacubitrilo con valsartán, en dosis pequeñas para empezar, de lo que vaya tolerando el paciente, que también mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y mejora la miocarditis con respecto al daño inflamatorio a través de la resonancia magnética, o investiga a través de la resonancia magnética. Y lo otro, el inmunomodulador tipo colchicina. Nosotros dejamos dosis bajitas de colchicina dependiendo de lo que vaya tolerando el paciente, hasta empezar de 0.5 a 1 miligramo al día.
Gracias. Muchas gracias, doctora. Estanislao pregunta, ¿se ha notado alguna correlación entre el IMC y el grado de severidad de la enfermedad? Arriba de, ya con una obesidad grado 1, grado 2, ya han relacionado ya la mortalidad altísima, sobre todo en los pacientes que requieren asistencia mecánica ventilatoria. No hay un MS, simplemente dicen obesidad 1, obesidad 2. Y la superobesidad o la obesidad mórbida sí se relaciona a mortalidad prácticamente del 70% en algunas series. La doctora Gladys comenta, mis pacientes han tenido marcadas parestesias hormigueos y anestesias y vasculitis con presencia de dedos morados sin desaturación. ¿Esto puede deberse a microtrombosis? Claro que sí, doctora. Esas son las manifestaciones de microtrombosis y esto mejora mucho con el calcio antagonista. Valorar mucho el nifedipino o el amlodipino en dosis pequeñas para este tipo de vasculitis. Entonces sí se relacionan las microtrombosis. Okay. Muchas gracias. Aquí preguntan, en algunos lugares el personal que está en contacto directo con pacientes con COVID, yo creo que se refiere al personal del área de la salud, se le realiza una radiografía de control para descartar por posible contagio. ¿Es suficiente solo una radiografía para detección o en caso de no poderse o no contar con la prueba? De hecho, pensamos y se ha estipulado que la tomografía es suficiente para hacer diagnóstico de COVID. Entonces, la tomografía de tórax, los infiltrados característicos es suficiente, aunque tengamos hasta una prueba negativa, la tomografía es un dato suficiente para hacer el diagnóstico. Muchas gracias. José Alfredo López pregunta, ¿qué efecto cardíaco tienen las altas dosis sugeridas de indometacina como antiviral y antiinflamatoria? A ver, otra vez, ¿puede repetir? El efecto de la indometacina a altas dosis a nivel cardíaco. Antiinflamatorio. Pues es uno de los mejores también, pero fíjese que eso no lo hemos no se ha estudiado a nivel de COVID. Pero sí, en lo que son las miocarditis o las miopericarditis virales, se utiliza indometacina, ibuprofeno o ácido acetilsalicílico a altas dosis y tienen una disminución del efecto inflamatorio, un efecto antiinflamatorio muy importante, pero son tratamientos a largo plazo y a veces se relacionan con problemas gastrointestinales, pero sí se utilizan en las víricas o en las bacterianas, parasitarias. No, ahorita no lo he leído realmente en COVID. Okay. Muchas gracias, doctora. Aquí Norma Cardoso pregunta, ¿los pacientes que ya tienen un tratamiento crónico de base de hidroxicloroquina por alguna enfermedad autoinmune, ¿se debe continuar con este tratamiento? Todo lo que recomiendan los expertos es que la enfermedad de base debe de estar altamente controlada. Debe estar controlada. Si las pacientes reumatológicas tienen ya hidroxicloroquina, lo que podemos nosotros utilizar de manera como herramienta es hacer un electrocardiograma. Y hay unos scores que igual y si lo podemos ver en otra plática, hay unos scores que nos van a predecir si el paciente puede tener arritmias relacionadas con la cloroquina o no. Entonces, antes de iniciar tratamiento con cloroquina en los pacientes que ya tienen este tratamiento crónico, debemos de dar el seguimiento con electrocardiograma. Y es un estudio muy, muy, muy barato, accesible y que nos da mucha información. Muchísimas gracias, doctora. Siguen llegando las felicitaciones. Muchas gracias. Manuel C. pregunta si usted podría comentar algo con relación al uso de tocilizumab y la tormenta de citocinas. Es un tratamiento alternativo que se utiliza en los pacientes que ya pasaron por varios tratamientos, tanto antivirales, los antiparasitarios, inmunomoduladores. Hasta ahorita hay estudios a favor de este tratamiento. A nivel cardiovascular se puede utilizar cuando ya tenemos una afección severa. O sea, hay pacientes que deterioran de una FEBI del 62% a 20%. Yo creo que sería factible para este tipo de pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí Trujillo pregunta, ¿se puede utilizar clopidogrel más heparina de bajo peso molecular? Sí. La combinación que se pueda realizar en los pacientes que tuvieron algún infarto agudo del miocardio, una angina crónica estable que tuvo problemas durante la infección por COVID,
La primera, dentro del área hospitalaria, hasta que no se realice una revascularización, háblese de una trombólisis, que porque ahorita, por el infarto agudo del miocardio, se reserva el tratamiento de hemodinamia. Entonces, si se reserva el tratamiento de hemodinamia, damos una trombólisis, entonces el paciente sí debe de tener tratamiento con enoxaparina y con clopidogrel y aspirina a dosis terapéuticas. Cuando lo damos de alta, ya no es necesario continuar con la enoxaparina, pero es lo que yo valoro en riesgo-beneficio. Si el paciente tiene múltiples factores de riesgo, dejarle la profilaxis, porque normalmente cuando está en infarto dejamos la dosis terapéutica. Dejar la profilaxis por lo menos 7 días más en lo que el paciente sigue en reposo y se está recuperando, a expensas de que pueda tener un sangrado y eso contraindique la administración de la enoxaparina, yo la continuaría. Y sí, definitivamente las combinaciones pueden ser clopidogrel, aspirina Protec, o bueno, ya me he hecho el comercial, la aspirina o algún otro, dependiendo si fue infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST, podemos utilizar otros medicamentos como tipo ticagrelor. Muchísimas gracias, doctora. Siguen llegando las felicitaciones. Aquí preguntan... bueno, el doctor Esperanza pregunta, ¿es oficial hacer diagnóstico de COVID positivo con síntomas, signos y TAC aún con la prueba de laboratorio negativa, con la PCR negativa? Sí, por supuesto que sí. Muchas de las PCRs, 60% tienen de sensibilidad o 60%, más bien 60% de falsos negativos. Entonces, sí, es suficiente con hacer la TAC y tener la clínica, sobre todo tener la clínica. Okay. Y Marta pregunta, pero no lo entiendo, pone en pacientes que no pueden recibir AINES, no sé si se refiere... Ok, usamos esteroide. Podemos utilizar esteroide en vez de AINES. Si hay pacientes que puedan tener una úlcera gástrica o que sean alérgicos a los AINES, son los casos muy raros, sí podemos utilizar inmunomoduladores, si se relacionan con miocarditis o pericarditis. Okay. Una vez que diagnostican, doctora, miocardiopatía, ¿cada cuánto le empiezan a hacer seguimiento por ecocardiografía o por resonancia cardíaca? ¿Qué es lo recomendable? Pues mire, inmediatamente. Realmente la rehabilitación cardíaca inicia desde que el paciente se para al baño. Ahí empezamos la primera fase de rehabilitación cardíaca. Entonces, el seguimiento debe de ser lo más próximo posible. O sea, a la semana empezar la terapia de rehabilitación, empezar a subirlos a la caminadora, darles un ejercicio para que se reincorporen a sus actividades normales, sus inmunomoduladores, los antirremodelantes cardiovasculares, y probablemente en 3 meses empecemos a ver cambios en el eco. Pero algo que es muy bonito de la cardiología es que la sintomatología es la que te va a ir guiando. Si el paciente ya tiene más tolerancia a la caminata, al subir escaleras o al realizar actividades normales, eso ya es un logro muy importante y lo prometemos. Eso se va a reflejar en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y en las características que tengamos de las demás cavidades. Entonces es inmediato. Antes se decía, ya nos infartamos, reposo, ya no puede ser nada. No, al contrario, ahorita, al momento que ya te estás parando al baño dentro del hospital, ya estás empezando tu rehabilitación cardíaca. Muchísimas gracias, doctora.